Nunca pensé que mi vida como taxista nocturno pudiera convertirse en algo tan extraño, tan perturbador, que incluso ahora, mientras lo cuento, siento que las palabras no alcanzan para transmitir lo que viví. Conducir de noche siempre tuvo su encanto, las calles vacías, el silencio interrumpido solo por el motor y el ocasional cliente que aparecía en la esquina de algún bar o en la salida de un hospital. Era un trabajo solitario, sí, pero también tranquilo, y yo había aprendido a disfrutarlo. Sin embargo, lo que ocurrió aquella temporada cambió por completo mi manera de ver la noche, y desde entonces no puedo volver a manejar sin sentir que algo me observa desde la oscuridad. Todo comenzó una noche cualquiera, o al menos eso parecía. Había tomado mi turno como siempre, alrededor de las 10, y me preparaba para recorrer las avenidas del centro. El aire estaba frío, y las luces de los postes parecían más débiles de lo normal, como si la ciudad estuviera cansada. Encendí la radio, pero pronto la apagué, el silencio me resultaba más cómodo, más propicio para pensar. Conducía despacio, esperando que apareciera algún cliente, cuando vi a un hombre en la esquina de una calle poco transitada. Vestía un abrigo largo y parecía nervioso, mirando hacia todos lados como si temiera que alguien lo siguiera. Levantó la mano y me detuve. Se subió al asiento trasero sin decir mucho. Solo me dio una dirección, un barrio en las afueras, y se acomodó mirando por la ventana. No era raro que los clientes fueran reservados, pero había algo en su silencio que me incomodaba. Intenté iniciar una conversación, preguntarle si había tenido una buena noche, pero no respondió. Apenas un murmullo, algo que no entendí. Decidí callar y seguir conduciendo. El camino hacia ese barrio era largo y solitario, con tramos donde las luces desaparecían y la carretera quedaba envuelta en sombras. Fue en uno de esos tramos donde lo escuché claramente, el hombre murmuraba palabras que no parecían tener sentido, como si hablara en otro idioma, o como si rezara. Su voz era baja, pero el tono era inquietante, casi como un lamento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré por el espejo retrovisor y lo vi con los ojos cerrados, moviendo los labios rápidamente. Pensé en preguntarle qué decía, pero algo me detuvo. Era como si mi cuerpo supiera que no debía interrumpirlo. Seguí conduciendo, cada vez más nervioso, hasta que llegamos a la dirección que me había dado. Era una calle oscura, con casas viejas y ventanas cerradas. El hombre abrió la puerta, bajó sin mirarme y caminó hacia una de las casas. No pagó, no dijo nada. Solo se alejó. Yo me quedé allí, confundido, hasta que decidí arrancar de nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el asiento trasero estaba completamente frío, como si nadie hubiera estado sentado allí. Esa fue la primera señal de que algo raro estaba ocurriendo. Al principio intenté convencerme de que estaba cansado, de que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero las noches siguientes comenzaron a repetirse situaciones similares. Clientes que aparecían en lugares solitarios, que pedían direcciones extrañas, que hablaban poco o nada. Algunos parecían desvanecerse al llegar a destino, otros dejaban un olor extraño en el coche, como a tierra húmeda o a flores marchitas. Yo intentaba seguir con mi trabajo, pero cada vez me costaba más. La ciudad nocturna, que antes me parecía tranquila, ahora se había convertido en un escenario lleno de sombras y presencias que no podía explicar. Una noche, mientras esperaba en la parada cerca de un hospital, se subió una mujer. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos, como si estuviera enferma. Me pidió que la llevara a un cementerio. No era común, pero tampoco imposible, a veces la gente visitaba tumbas incluso de noche. Lo extraño fue que, al llegar, ella no bajó. Se quedó mirando la reja del cementerio, con una expresión de tristeza profunda. Yo le pregunté si quería que la esperara, pero no respondió. Cuando me giré para mirarla directamente, el asiento estaba vacío. Mi corazón latiendo con fuerza. Revisé el coche, convencido de que estaba perdiendo la razón. Pero no había nadie.
solo el eco de mi respiración y el silencio del cementerio frente a mí. Desde entonces, comencé a sentir que la noche me estaba mostrando algo. No eran simples clientes, eran presencias, almas, sombras que buscaban un vehículo para recorrer la ciudad. Yo era su conductor, su guía, aunque no lo hubiera elegido. Cada vez que alguien se subía, me preguntaba si realmente estaba allí, si al llegar al destino seguiría existiendo. Y lo peor era que, poco a poco, me acostumbraba. El miedo seguía, pero también una extraña aceptación. Como si mi trabajo hubiera cambiado de naturaleza y ahora mi taxi fuera un puente entre dos mundos. Recuerdo especialmente una noche en que recogí a un joven en la avenida principal. Vestía ropa moderna, parecía normal. Me pidió que lo llevara a un barrio cercano, y durante el trayecto conversamos. Me habló de su familia, de sus planes, de cómo había salido con amigos. Era una charla común, y por un momento me sentí aliviado, como si todo volviera a la normalidad. Pero al llegar a la dirección, el joven me miró fijamente y dijo, «Gracias por traerme. Hace tiempo que no podía volver aquí». Bajó del coche y caminó hacia una casa iluminada. Vi cómo abría la puerta y entraba. Me quedé tranquilo, pensando que al fin había tenido un cliente real. Pero al día siguiente, mientras conversaba con otro taxista, mencioné la dirección. Él me miró sorprendido y me dijo que en esa casa había muerto un joven hacía meses, en un accidente. Sentí un frío intenso, como si la conversación de la noche anterior hubiera sido con alguien que ya no pertenecía a este mundo. Las noches se volvieron cada vez más pesadas. El silencio ya no era tranquilo, sino opresivo. Las calles parecían más largas, los semáforos más eternos. A veces, mientras conducía solo, sentía que alguien respiraba en el asiento trasero. O veía una sombra moverse por el espejo. Me acostumbré a no mirar demasiado, a mantener la vista fija en la carretera. Pero el miedo estaba siempre allí, acompañándome como un pasajero invisible. Lo más perturbador fue cuando comencé a reconocer algunos rostros. Personas que había llevado antes, que habían desaparecido, volvían a aparecer en otras noches, en otros lugares. Siempre distintos, siempre con nuevas direcciones, pero con la misma mirada vacía. Era como si estuvieran atrapados en un ciclo, repitiendo sus viajes una y otra vez. Yo era parte de ese ciclo, aunque no entendía por qué. Y así, poco a poco, mi trabajo dejó de ser un oficio y se convirtió en una condena. Cada noche salía con el mismo temor: ¿quién se subirá hoy? ¿Será alguien real, o será otra sombra buscando un último recorrido? No sé si lo que voy a contar ahora pertenece todavía al mundo de los vivos o si ya forma parte de ese otro lugar al que mis pasajeros parecían dirigirse. Lo cierto es que después de tantas noches, después de tantos rostros que se desvanecían en el asiento trasero, mi propia vida comenzó a confundirse con la de ellos. Ya no podía distinguir si yo seguía siendo un hombre que trabajaba en la ciudad o si me había convertido en una sombra más, atrapada en un ciclo interminable de recorridos nocturnos. Las últimas semanas fueron las más extrañas. El taxi parecía tener voluntad propia. A veces mientras conducía, el volante se movía con una fuerza que no era mía, llevándome hacia calles que no quería recorrer. Otras veces el motor se encendía solo, como si alguien invisible me obligara a salir. Yo intentaba resistirme, pero siempre terminaba en las avenidas oscuras, en los caminos desiertos, donde los pasajeros me esperaban. Era como si el vehículo ya no me perteneciera, como si yo fuera apenas un instrumento de algo más grande. Una noche, mientras recorría una carretera solitaria, vi a un grupo de personas en la orilla. Eran 5, vestidos con ropa de distintas épocas, como si no pertenecieran al mismo tiempo. Me hicieron señas y se subieron todos juntos. El taxi se llenó de un silencio pesado, un silencio que parecía absorber el aire. Me dieron una dirección, un puente viejo, abandonado. Conduje en silencio, sintiendo sus miradas sobre mí.
Al llegar, bajaron y caminaron hacia el puente. Se detuvieron en el centro, se miraron entre ellos, y uno a uno se desvanecieron. Yo me quedé allí, paralizado, con el corazón latiendo con fuerza, convencido de que había sido testigo de algo que no debía ver. Después de esa noche, las cosas empeoraron. Ya no eran solo pasajeros que aparecían y desaparecían. Ahora comenzaban a hablarme directamente, a dirigirse a mí como si supieran quién era. Algunos me agradecían, otros me pedían ayuda, otros simplemente me miraban con tristeza. Una mujer me dijo, «Tú también terminarás aquí, tarde o temprano». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué quería decir? ¿Que yo también me convertiría en uno de ellos? El miedo me consumía, pero también la certeza de que ya no podía escapar. Intenté dejar el taxi, intenté abandonar el trabajo, pero siempre ocurría algo que me obligaba a volver. Una vez, mientras dormía, escuché el motor encenderse solo. Salí corriendo y vi el taxi con las luces prendidas, esperando. Era como si me llamara, como si me reclamara. No tuve opción, me subí y conduje. Y allí estaban, los pasajeros invisibles, esperando en las esquinas. La última noche fue la más terrible. Recogí a un hombre en la salida de un hospital. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Me pidió que lo llevara a una dirección en las afueras. Durante el trayecto, me habló de su vida, de cómo había trabajado duro, de cómo había perdido a su familia. Yo lo escuchaba en silencio, con el corazón encogido. Al llegar a la dirección, el hombre me miró fijamente y dijo, «Gracias. Ahora puedo irme». Bajó del coche y se desvaneció. Me quedé allí, temblando, convencido de que había llevado a un muerto. Y entonces lo comprendí, yo ya no era un taxista. Yo era un conductor de almas, un guía en la noche, un puente entre dos mundos. Y no había manera de escapar. Desde entonces, cada vez que salgo a trabajar, sé que no estoy solo. Sé que las sombras me acompañan, que los pasajeros invisibles esperan en las esquinas, que las voces me llaman. Y yo, sin quererlo, sigo conduciendo. Porque la noche me reclama, porque el taxi ya no es mío, porque yo ya pertenezco a ellos. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. No sé si algún día me convertiré en uno de ellos, en una sombra que espera en la esquina, en un pasajero que busca un último viaje. Conducir de noche siempre había sido mi oficio, y con los años se convirtió en una costumbre que me parecía segura. La ciudad se vaciaba, las luces de los semáforos marcaban un ritmo distinto, y yo me sentía dueño de las calles silenciosas. Había aprendido a reconocer cada sonido, el murmullo lejano de un tren, el golpe metálico de una persiana bajando, el eco de mis propios neumáticos sobre el asfalto. Todo era rutina, todo era normal. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía diferente. El aire estaba más frío de lo habitual, y las calles parecían más largas, como si se hubieran estirado. Había dejado a un cliente en la estación y decidí tomar una carretera secundaria para regresar al centro. Esa carretera siempre estaba vacía, apenas iluminada por postes viejos que parecían más sombras que luces. Conducía despacio, disfrutando del silencio, cuando vi algo que me hizo frenar de golpe. A un lado del camino, justo bajo un poste apagado, había una figura. Al principio pensé que era un bulto, quizá basura acumulada. Pero a medida que me acercaba, la silueta se definió, era una mujer. Estaba inmóvil, con la cabeza baja, como si esperara. No había casa cerca, ni bares, ni nada que justificara su presencia allí. Solo ella, sola en medio de la nada. Reduje la velocidad y me detuve frente a ella. Levantó la cabeza lentamente y me miró. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y sus ojos parecían hundidos en la oscuridad. Sin decir palabra, abrió la puerta trasera y se sentó. El aire dentro del taxi cambió de inmediato, un frío intenso me envolvió, un frío que no venía de afuera, sino de ella.
Cerró la puerta con suavidad y se quedó mirando por la ventana. Le pregunté a dónde quería ir. Su voz fue un susurro apenas audible, me dio una dirección en las afueras, un barrio que conocía bien. Arranqué y comencé a conducir. Durante el trayecto intenté hablarle, preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda. No respondió. Solo seguía mirando hacia afuera, inmóvil, con el rostro oculto por la sombra. El silencio era tan pesado que me costaba respirar. Conduje por varios minutos, y poco a poco empecé a notar algo extraño. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, su figura parecía difusa, como si el asiento trasero se alargara más de lo normal. No podía distinguir sus rasgos, solo la silueta. Pensé que era mi vista cansada, pero el frío seguía allí, constante, como si alguien invisible me rodeara. El volante se sentía más pesado, y el motor parecía rugir con un tono distinto, como si el coche también percibiera su presencia. Finalmente llegamos a la dirección. Era una calle oscura, con casas viejas y ventanas cerradas. Me detuve frente a la casa que ella había indicado. Le dije que habíamos llegado. No respondió. Giré para mirarla directamente, y el asiento estaba vacío. El corazón me dio un vuelco. Revisé el coche, convencido de que estaba perdiendo la razón. Pero no había nadie. Solo el eco de mi respiración y el silencio de la calle. El frío seguía allí, como si aún estuviera conmigo. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Finalmente arranqué de nuevo, temblando, con el corazón latiendo con fuerza. Intenté convencerme de que había imaginado todo, que era producto del cansancio. Pero el recuerdo de su mirada, de su voz susurrante, de su presencia helada, me acompañó todo el camino de regreso. Esa noche no recogí a nadie más. Me fui directo a casa, incapaz de seguir trabajando. No dormí esa noche. Llegué a casa con las manos heladas, todavía temblando, y me quedé sentado en la cocina, mirando la mesa como si esperara que algo apareciera allí. El silencio era distinto, más pesado, como si la presencia que había sentido en el taxi me hubiera seguido hasta dentro. Intenté convencerme de que todo había sido un producto del cansancio, una alucinación provocada por tantas horas de trabajo. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen volvía. La mujer bajo el poste apagado, el rostro pálido, los ojos hundidos, el frío que me envolvió cuando se sentó en el asiento trasero. Al amanecer, salí a caminar para despejarme. La ciudad parecía normal, llena de ruido y movimiento. Pero yo no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Cada esquina me recordaba a ella, cada sombra me hacía sentir que podía aparecer de nuevo. No era miedo común, era algo más profundo. La certeza de que había visto algo que no debía ver, algo que no pertenecía a este mundo. Durante el día intenté hablar con otros taxistas. Les pregunté si alguna vez habían tenido experiencias extrañas en la noche. Algunos se rieron, otros me miraron con seriedad. Uno de ellos, un hombre mayor, me dijo que la noche tiene sus propios secretos, y que a veces los taxistas somos los que los transportamos sin querer. Sus palabras me dejaron helado. No era solo mi imaginación. Había algo real en lo que me había ocurrido. Las horas pasaban y el recuerdo no se desvanecía. Al contrario, se volvía más intenso. Cada detalle regresaba con claridad, el sonido de la puerta al cerrarse, el silencio absoluto dentro del taxi, el peso invisible que hacía que el volante se sintiera más duro. Y lo peor era el momento final, cuando giré para mirarla y el asiento estaba vacío. Esa ausencia era más aterradora que cualquier presencia. Esa tarde intenté dormir, pero los sueños fueron pesadillas. En ellos, la mujer se sentaba de nuevo en el taxi, pero esta vez me miraba directamente. Sus ojos eran negros, profundos, y su voz era un susurro que repetía mi nombre. Desperté sudando, con el corazón acelerado, convencido de que aún estaba conmigo. Decidí no volver a trabajar esa noche. No podía.
El miedo me paralizaba. Pero incluso en casa, el recuerdo me perseguía. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra me parecía sospechosa. Era como si la aparición hubiera dejado una marca en mí, una huella que no podía borrar. Los días siguientes fueron iguales. Intentaba vivir con normalidad, pero no podía. La imagen de la mujer aparecía en cada momento, en cada lugar. No era que la viera físicamente, sino que la sentía. Era como si su presencia se hubiera quedado conmigo, como si me hubiera elegido. Intenté racionalizar lo ocurrido. Pensé que podía haber sido una persona real que se bajó sin que yo me diera cuenta. Pero no había forma, la puerta nunca se abrió, el asiento estaba vacío, y el frío seguía allí. No había explicación lógica. Y esa falta de explicación era lo que más me aterraba. Comencé a evitar hablar del tema. No quería que la gente pensara que estaba loco. Pero por dentro, cada día me sentía más quebrado. El miedo no desaparecía, y la certeza de que había visto algo incomprensible me consumía. Una noche, incapaz de dormir, me senté en el coche, sin encenderlo. El silencio dentro del taxi era insoportable. Cerré los ojos y lo sentí de nuevo. El frío, el peso invisible, la respiración que no era mía. Abrí los ojos de golpe y salí corriendo. No podía estar allí. El taxi ya no era un vehículo, era un recuerdo vivo de lo ocurrido. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir trabajando de noche. Esa única aparición había sido suficiente para destruir mi oficio, para arrancarme de raíz la costumbre que había tenido durante años. No era miedo a los clientes, no era miedo a la oscuridad. Era miedo a la certeza de que la noche guarda cosas que no podemos comprender y que yo había sido testigo de una de ellas. Me llamo Julián y llevo 10 años al volante de un taxi. Para muchos, el turno nocturno es el castigo de los novatos, pero para mí siempre fue un refugio. Me gusta el silencio de las 3 de la mañana, cuando la ciudad deja de gritar y se convierte en un laberinto de luces de neón y calles desiertas. O al menos, eso me gustaba antes de aquella noche. Eran las 11:45 de la noche cuando encendí el motor. El aire estaba inusualmente pesado, cargado con esa humedad que se te pega a la piel y hace que el parabrisas se empañe por dentro. Revisé el tablero, gasolina a tope, presión de neumáticos en regla. Todo normal. Sin embargo, sentía una punzada en la nuca, un presentimiento sordo que intenté ahogar subiendo el volumen de la radio. Solo estática. Una estática metálica y rítmica que parecía imitar el latido de un corazón cansado. Las primeras horas fueron rutinarias. Llevé a una pareja que discutía en voz baja desde el centro hasta los suburbios, y luego a un joven que apestaba a alcohol y me pidió que no encendiera la luz interior. La luz duele, jefe, me dijo con una voz que sonaba como si tuviera arena en la garganta. Al bajar, me dejó un billete de 20 euros más de lo que marcaba el taxímetro y se perdió en un callejón oscuro sin mirar atrás. Recuerdo que me quedé un momento observando cómo la oscuridad se lo tragaba. Fue el primer escalofrío. Cerca de la 1:30 de la mañana, decidí pasar por la zona de la antigua carretera vieja, esa que bordea el desierto antes de entrar a la ciudad. Es una ruta que trato de evitar porque el asfalto está destrozado, pero a veces los migrantes o los trabajadores nocturnos necesitan un viaje barato hacia los refugios. Mientras conducía, recordé una de esas historias que escuchas en las paradas de taxis, historias de luces que te siguen, de grupos de personas que caminan en círculos y nunca llegan a ningún lado. Tonterías de gente cansada, pensaba yo. De repente, el coche empezó a comportarse de forma extraña. El GPS, que siempre ha sido mi guía más fiel, comenzó a parpadear. La flecha azul que marcaba mi posición empezó a dar vueltas sobre sí misma, como una brújula loca. Frené poco a poco, sintiendo cómo los neumáticos crujían sobre la tierra suelta que el viento había arrastrado hasta la carretera. Maldita chatarra, mascullé, golpeando el tablero.
El GPS se estabilizó por un segundo, pero lo que mostró me dejó helado. Según la pantalla, yo estaba en un punto muerto, a kilómetros de cualquier carretera registrada. Pero yo conocía ese tramo, estaba a solo 10 minutos de la entrada a la ciudad. Bajé la ventanilla para que el aire frío me despejara, y fue entonces cuando lo escuché. Un silbido. No era el viento colándose por las grietas de las rocas. Era un silbido largo, sostenido, casi musical, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Se sentía como si alguien estuviera de pie justo al lado de mi oreja, exhalando un aire gélido que me erizó el vello de los brazos. Cerré la ventanilla de golpe, con el corazón martilleando contra mis costillas. Miré por el retrovisor. Nada. Solo la negrura absoluta del desierto. Pero al encender las luces largas, vi algo que me hizo soltar el volante por un segundo. A unos 20 metros delante de mí, justo en medio del camino, había una hilera de huellas. No eran huellas de neumáticos, sino de pies descalzos, marcadas profundamente en el polvo. Lo aterrador no era que estuvieran allí, sino que aparecían de la nada y terminaban abruptamente frente a mi parachoques, como si quien las dejó se hubiera esfumado o estuviera justo encima del capó. Apagué el motor por instinto, un error que lamenté al instante. El silencio que siguió fue tan denso que podía oír el roce de mi propia camisa contra mi pecho. Entonces, un golpe seco sonó en el techo del taxi. Como si una piedra hubiera caído desde gran altura. Luego otro. Y un tercero que hizo vibrar todo el armazón de metal. Me quedé inmóvil, con la mano temblando sobre la llave de contacto. No quería mirar hacia arriba. No quería saber qué era lo que estaba marcando su territorio sobre mi cabeza. Fue en ese momento cuando el olor me alcanzó. Un olor orgánico, a tierra mojada mezclada con algo podrido, algo que llevaba mucho tiempo enterrado y que finalmente había encontrado una grieta por donde salir. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro quebrado. Nadie respondió, pero el silbido regresó, esta vez más bajo, casi como una risa ahogada. Lentamente, estiré la mano hacia la linterna que guardaba en la guantera. Necesitaba ver. Necesitaba convencerme de que solo era un animal o algún bromista del turno de noche. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que lo que estaba afuera no buscaba una broma. Encendí la linterna y apunté hacia el asiento trasero. Estaba vacío. O eso creí hasta que vi las marcas en el cristal de la ventana derecha. Marcas de manos. Manos pequeñas, como de un niño, pero con dedos demasiado largos, que habían dejado un rastro de vaho y ceniza en el vidrio. Fue entonces cuando lo comprendí, no estaba solo en el taxi. Nunca lo había estado desde que crucé el límite de la carretera vieja. La noche apenas comenzaba, y yo acababa de aceptar a un pasajero que no tenía intención de pagar el viaje con dinero. El motor se negaba a arrancar. Giré la llave 1, 2, 3 veces. El sonido del motor de arranque era un lamento agónico que se perdía en la inmensidad del desierto. Vamos, vieja amiga, no me hagas esto ahora, suplicaba en voz baja, golpeando el volante con la palma de la mano. Cada segundo de silencio era una invitación a que aquello que golpeó mi techo bajara a buscarme. De repente, las luces del tablero parpadearon y se quedaron encendidas con una intensidad febril, un blanco azulado que bañó el interior del coche. En el retrovisor, vi que el vaho en el cristal trasero se hacía más espeso. Ya no eran solo marcas de manos, alguien, o algo, estaba dibujando trazos erráticos en el vidrio empañado desde afuera. Pero no había nadie en la carretera. Las luces largas seguían iluminando el polvo en suspensión, y no había sombra alguna proyectada sobre el suelo. Un crujido metálico me hizo saltar. Venía de la puerta trasera derecha. El seguro, ese pequeño perno de plástico, bajó lentamente por sí solo. Clic. Luego el de la izquierda. Clic. Me quedé paralizado, con los ojos fijos en los seguros bajados.
Estaba encerrado en mi propio vehículo con una presencia que no podía ver, pero que podía sentir desplazando el aire a mi alrededor. El olor a tierra podrida se intensificó tanto que me provocó arcadas. Ya no era solo un rastro. Era como si tuviera un cadáver oculto bajo los asientos. Dejé de respirar por la nariz y busqué desesperadamente mi teléfono. Sin señal. Sin servicio, decía la pantalla, mientras la hora empezaba a retroceder. Las 1:45. 1:44, 1:43. El tiempo mismo parecía estar desandando sus pasos en ese tramo maldito de la carretera. Sé que estás ahí, dije, tratando de que mi voz sonara firme, aunque mis dientes castañeteaban. Si quieres el coche, llévatelo. Déjame bajar. Como respuesta, el coche se balanceó violentamente hacia un lado, como si alguien de fuera hubiera empujado el chasis con una fuerza inhumana. Mi cabeza golpeó la ventanilla lateral y un hilo de sangre empezó a correr por mi sien. El dolor me trajo una pizca de lucidez. Tenía que salir de allí o moriría de miedo antes de que amaneciera. Busqué la manija de la puerta del conductor, pero estaba trabada. No era un fallo mecánico, se sentía como si alguien la estuviera sujetando con fuerza desde el otro lado. Entonces, lo vi en el espejo retrovisor interior. Al principio, fue solo un bulto grisáceo en el centro del asiento trasero. Una figura encorvada, envuelta en lo que parecían ser harapos de cuero viejo o piel seca. No tenía rostro, solo una masa de sombras donde deberían estar los ojos. La aparición no se movía, pero el aire en el taxi se volvió tan frío que mi aliento empezó a formar nubes blancas frente a mí. ¿Qué quieres? Logré articular, aunque el terror me había cerrado la garganta. La figura empezó a estirarse. Sus extremidades eran largas, demasiado largas para un ser humano, con articulaciones que crujían como madera vieja rompiéndose. Sus dedos, los mismos que habían dejado las marcas en el cristal, empezaron a reptar por el respaldo de mi asiento. Eran dedos pálidos, casi traslúcidos, con uñas negras y astilladas que rascaban el cuero del tapizado. El sonido era insoportable, un chirrido que se me clavaba en el cerebro. La aparición inclinó lo que parecía ser su cabeza hacia un lado. No hablaba, pero en mi mente escuché su voz. No era una voz hecha de palabras, sino de recuerdos ajenos, de gritos ahogados y de la soledad del desierto. Me mostró imágenes de accidentes antiguos, de coches volcados en la cuneta que nadie encontró nunca, de conductores que, como yo, se detuvieron a preguntar si había alguien ahí. Lentamente, la figura se inclinó hacia adelante, asomándose entre los dos asientos delanteros. Pude ver su piel, tenía la textura del pergamino quemado, pegada a los huesos de una manera que hacía que cada vértebra resaltara como una piedra en un camino. No tenía nariz, solo dos orificios negros que supuraban un líquido espeso. Y entonces, abrió la boca. No era una boca humana. Era una hendidura vertical que se abría desde la frente hasta la barbilla, revelando filas de dientes pequeños y afilados, como los de un tiburón, sumergidos en una oscuridad que no terminaba. De esa garganta sin fondo brotó de nuevo el silbido, pero esta vez era un lamento agudo, una frecuencia que hizo que los cristales del taxi empezaran a vibrar hasta el punto de agrietarse. Por favor, supliqué, cerrando los ojos con fuerza. Sentí un frío glacial en mi hombro. Uno de esos dedos largos y esqueléticos se posó sobre mi piel, atravesando la tela de mi chaqueta como si no existiera. La presión era inmensa, como si un bloque de hielo me estuviera hundiendo en el asiento. En ese momento, el GPS volvió a la vida con un grito de estática y una voz sintética, distorsionada, que repetía una y otra vez. Ha llegado a su destino. Ha llegado a su destino. Ha llegado a su destino. Abrí los ojos y vi que la aparición estaba a milímetros de mi cara. Sus ojos vacíos me obligaban a mirar la nada absoluta. No había maldad en ellos, solo un hambre infinita y una fatiga de siglos. Entendí que no quería matarme por odio, sino por compañía.
Quería que yo fuera el próximo en conducir por esa carretera por toda la eternidad, llevando pasajeros que nunca bajan. Con un último arranque de adrenalina, puse la mano en la palanca de cambios y, sin saber cómo, logré meter la marcha atrás. Pisé el acelerador a fondo mientras giraba la llave con la otra mano. El motor rugió con un estruendo de metal roto y el coche dio un salto hacia atrás, rompiendo la inercia que nos mantenía atrapados. La figura soltó un alarido que rompió el parabrisas delantero. Trozos de vidrio volaron por todas partes, cortándome la cara y las manos. El taxi salió disparado en reversa, derrapando sobre la arena, mientras la aparición se aferraba al tablero, deshaciéndose en una neblina negra bajo la luz de la luna que finalmente se filtraba por las nubes. No me detuve. No miré atrás. Conducía a ciegas por el retrovisor, viendo cómo la silueta se quedaba allí, de pie en medio de la carretera vieja, una sombra solitaria bajo un cielo de ceniza, esperando al siguiente taxi que decidiera tomar el camino corto. No sé cuánto tiempo conduje en reversa hasta que encontré el espacio suficiente para dar un giro violento y poner el coche en dirección a la ciudad. El motor emitía un sonido metálico, un golpeteo rítmico que parecía el de una biela a punto de romperse, pero no solté el acelerador. El parabrisas, astillado y con un agujero en el centro, dejaba entrar un aire gélido que me cortaba la cara, pero el frío de fuera no era nada comparado con el que sentía dentro de mis huesos. Llegué a la gasolinera de la entrada a la ciudad pasadas las 4 de la mañana. Las luces fluorescentes del establecimiento, parpadeantes y amarillentas, me parecieron el lugar más hermoso del mundo. Frené en seco junto a los surtidores, haciendo que los neumáticos chirriaran sobre el cemento. Me quedé allí, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos me dolían. Estaba empapado en sudor frío y la sangre de los cortes del vidrio se había secado, dejándome costras rígidas en la mejilla. El dependiente, un chico joven con auriculares, salió al verme. Su expresión de aburrimiento se transformó en puro horror al ver el estado de mi taxi. «Jefe, ¿qué le ha pasado? ¿Ha atropellado a un ciervo o qué?», gritó mientras se acercaba. Yo no podía hablar. Solo señalé el asiento trasero con el dedo tembloroso. El chico se asomó por la ventanilla rota, cubriéndose la nariz por el olor que aún emanaba del interior. Se hizo un silencio largo. «No hay nada, señor». Solo, el chico se detuvo y frunció el ceño. «¿Qué es esto?». Salí del trance y bajé del coche con las piernas flaqueando como si fueran de papel. Me acerqué al asiento trasero. No había rastro de la aparición, pero el tapizado de cuero estaba quemado. No quemado por fuego, sino corroído, como si alguien hubiera vertido ácido en forma de dedos largos. Y en el suelo, donde la figura había estado encogida, había un charco de ese líquido negro y espeso que había visto salir de sus fosas nasales. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, al mirar mi reflejo en el cristal lateral que aún quedaba entero, vi que mi pelo, que antes era negro azabache, se había vuelto blanco en las sienes. Y en mi hombro, justo donde esa cosa me había tocado, la tela de mi chaqueta estaba desintegrada. Al levantarme la camisa, descubrí una marca, una huella de mano de color grisáceo, hundida en mi piel como si fuera una cicatriz de nacimiento. No me dolía, pero al tocarla, sentí el mismo silbido en mi cabeza. Pasé las siguientes semanas intentando convencer al seguro de que un grupo de vándalos me había asaltado en la carretera vieja. Limpié el taxi 3 veces, usando desinfectantes industriales para eliminar ese olor a tierra y muerte, pero el olor volvía cada vez que el sol se ponía. Cambié el parabrisas, tapicé los asientos de nuevo y traté de seguir con mi vida. Pero la noche ya no era mi refugio. Empecé a notar que otros taxistas me evitaban en las paradas. Me miraban de reojo y susurraban entre ellos. Un día, el viejo Mario, que lleva 40 años en el gremio, me detuvo antes de que subiera a mi coche. «Julián», me dijo con voz grave, «deja de trabajar el turno de noche. Vende el coche».
¿De qué hablas, Mario? Solo fue un susto en la carretera vieja. No es el susto, muchacho. Es lo que traes contigo. No entendía a qué se refería hasta que esa misma noche, mientras esperaba a un cliente frente a un hotel, miré por el espejo retrovisor. El asiento de atrás estaba vacío, pero el GPS comenzó a parpadear. Sin que yo tocara nada, la pantalla mostró un mapa que no existía, una ruta de líneas negras que se adentraban en un vacío absoluto. Y entonces, escuché el seguro de la puerta trasera bajar. Clic. Miré rápidamente hacia atrás. No había nadie físico, pero el asiento se hundió lentamente, como si alguien de gran peso se acabara de sentar allí. El olor a tierra mojada inundó la cabina instantáneamente. Ahora sé que no escapé de aquella carretera. La aparición no buscaba un guía, buscaba un vehículo. Ella no se quedó en el desierto, se quedó en el taxi, o quizás, se quedó en mí. A veces, cuando conduzco por calles iluminadas y llenas de gente, veo a los peatones detenerse y señalar mi coche con cara de espanto. No me miran a mí. Miran lo que se asoma por el cristal trasero, esa figura de dedos largos que ahora me acompaña en cada servicio. He intentado vender el taxi, pero nadie lo compra. He intentado abandonarlo en un desguace, pero a la mañana siguiente aparece aparcado frente a mi casa, con las llaves puestas y el motor caliente. La marca en mi hombro se vuelve más oscura cada día, extendiéndose como una raíz hacia mi corazón. Anoche, por primera vez, la figura me habló con una voz que solo yo puedo oír. No pidió ir a ninguna dirección conocida. Solo dijo, vuelve al desierto. Tenemos hambre. Y hoy, mientras lleno el tanque de gasolina y miro el sol ponerse por última vez con tranquilidad, sé que no tengo elección. El turno de noche ha dejado de ser mi trabajo para convertirse en mi condena. Arranco el motor, escucho el silbido rítmico que ahora sale de mis propios pulmones y pongo rumbo a la carretera vieja. Si alguna vez ves un taxi con el parabrisas excesivamente limpio y un conductor de pelo cano que no te mira a los ojos, no levantes la mano. No es a él a quien vas a contratar para el viaje, y el destino al que te llevará no figura en ningún mapa de este mundo.